La bofetada llegó tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Mis lentes salieron volando y se estrellaron contra el suelo del elegante salón mientras 130 invitados observaban en shock absoluto. Mi mejilla ardía, pero el dolor en mi pecho era mucho peor. Julieta, mi nuera, acababa de abofetearme en pleno día de su boda porque me negué a entregarle las llaves de mi apartamento. «Eso es por ser tan egoísta», Aurora me gritó frente a todos. «Una mujer de tu edad no necesita tanto espacio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió para ayudarme mientras me agachaba temblorosa para recoger mis anteojos rotos. Algunos invitados miraban hacia otro lado, incómodos. Otros murmuraban entre ellos, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevió a defender a la pobre vieja suegra que acababa de ser humillada públicamente. Mi hijo Diego permanecía inmóvil, con la mirada clavada en el suelo, como si yo fuera invisible. «Ya no eres bienvenida aquí», siguió Julieta mientras acomodaba su vestido de novia impecable. «Diego y yo necesitamos privacidad para empezar nuestra nueva vida. Tu apartamento sería perfecto para nosotros mientras compramos algo mejor». Sus palabras destilaban veneno puro. Durante meses había soportado sus comentarios despectivos sobre mi ropa gastada, mi auto viejo, mi vida sencilla. Pero esto había cruzado una línea que jamás debió tocar. Me levanté despacio, sintiendo como todas las miradas se clavaban en mí como dagas afiladas. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero por dentro algo había cambiado para siempre. Esa bofetada no solo había sido un golpe físico, había sido la gota que derramó el vaso. Durante años había mantenido un perfil bajo, viviendo con humildad y discreción. Había guardado secretos que nadie, ni siquiera mi propio hijo, conocía. Los recuerdos de los últimos meses comenzaron a bombardear mi mente mientras caminaba lentamente hacia la salida. Recordé cuando Julieta llegó por primera vez a mi apartamento hace 2 años. Su cara de desilusión fue evidente cuando vio mi hogar modesto, mis muebles viejos, mi cocina pequeña. «¿En serio aquí vive la madre de Diego?», le había preguntado a él en voz lo suficientemente alta para que yo escuchara. Desde ese momento, cada visita había sido una tortura silenciosa. «Aurora, deberías mudarte a un lugar más pequeño», me había dicho hace 3 meses durante una cena familiar. «A tu edad ya no puedes mantener un apartamento tan grande. Además, Diego y yo estamos pensando en tener hijos pronto, necesitaremos más espacio». Su sonrisa falsa no engañaba a nadie excepto a mi hijo, quien asentía como un títere cada vez que ella hablaba. Era como si hubiera perdido su personalidad desde que comenzó a salir con ella. Las humillaciones habían escalado gradualmente. Primero fueron los comentarios sobre mi ropa. «Aurora, ¿no tienes algo más moderno que ponerte?». Luego sobre mi auto. «Ese carro ya está muy viejo, es peligroso que manejes eso». Después sobre mi trabajo de medio tiempo en la floristería. «No entiendo por qué una mujer de tu edad sigue trabajando en lugar de descansar». Cada frase era una pequeña daga envenenada que se clavaba en mi autoestima. Mi nombre es Aurora Rivas. Tengo 68 años, y durante toda mi vida he sido una mujer que prefiere la discreción sobre la ostentación. Trabajo en una pequeña floristería 3 días a la semana, manejo un auto de 10 años, compro mi ropa en tiendas de descuentos. Para el mundo exterior, especialmente para Julieta, soy solo una viuda de clase media que vive con lo justo. Pero esa es exactamente la imagen que he cultivado cuidadosamente durante décadas. Lo que ninguna de esas personas que me miraban con lástima sabía es que mi vida había sido completamente diferente antes de enviudar. Mi esposo Roberto no había sido el empleado de oficina que todos creían. Habíamos tomado la decisión consciente de vivir de manera modesta, de mantener nuestros verdaderos recursos en secreto, de proteger nuestra privacidad familiar de una manera que ahora entendía había sido profética. Mientras salía del salón de fiestas, las conversaciones de los invitados me siguieron como una nube tóxica. «Pobrecita, se ve tan frágil», susurraba la tía de Julieta. «Tiene razón la novia, esa mujer ya no puede cuidar de sí misma», agregaba el primo de Diego. «Debería estar en un hogar de ancianos, no viviendo sola», comentaba otro invitado con falsa compasión. Cada palabra era como ácido derramándose sobre heridas abiertas. La temperatura del aire acondicionado del salón contrastaba fuertemente con el calor sofocante que sentía en mi pecho. Mis manos temblaron mientras buscaba mi teléfono celular en mi bolso negro y gastado. Un bolso que había usado durante 5 años, no porque no pudiera permitirme uno nuevo, sino porque había aprendido a valorar la funcionalidad sobre las apariencias.
algo que claramente mi nuera nunca entendería. Marqué el número que conocía de memoria, un número que no había usado en más de un año porque había esperado, ingenuamente, que nunca sería necesario. Carlos, soy Aurora. Necesito que vengas al Salón Las Magnolias inmediatamente. Sí, ahora mismo. Trae los documentos que sabes. Ha llegado el momento de que sepan la verdad. Mi voz temblaba, pero había una firmeza en ella que no había sentido en mucho tiempo. ¿Está segura, señora Rivas?, preguntó Carlos con su voz profesional pero preocupada. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Miré hacia el salón una última vez, donde podía ver a Julieta riéndose con sus amigas, probablemente contándoles cómo había puesto en su lugar a la suegra inútil. Diego estaba a su lado, sonriendo débilmente, sin mostrar ni una pizca de remordimiento por lo que acababa de presenciar. Completamente segura, respondí. 30 minutos. Carlos. No más. Colgué el teléfono y caminé hacia mi auto con pasos decididos. Por primera vez en años, iba a dejar caer la máscara que había usado para proteger a mi familia. Por primera vez, iban a conocer a la verdadera Aurora Rivas. Y cuando eso sucediera, cuando la realidad golpeara sus mundos perfectos y falsos, entenderían el verdadero significado de la palabra arrepentimiento. El estacionamiento estaba tranquilo, iluminado por las farolas que proyectaban sombras largas entre los autos. Me senté en mi viejo sedán y esperé. 30 minutos para que sus vidas cambiaran para siempre. 30 minutos para que descubrieran que habían cometido el error más grande de sus vidas al humillar a la mujer que, en secreto, había estado cuidando de ellos más de lo que jamás podrían imaginar. Mientras esperaba en mi auto, los recuerdos de cómo había llegado a este momento comenzaron a inundar mi mente como una avalancha imparable. Todo había comenzado hace exactamente 2 años y medio, cuando Diego llegó a mi apartamento con esa sonrisa nerviosa que conocía tan bien desde que era niño. «Mamá, quiero presentarte a alguien muy especial», me había dicho, y ahí estaba ella, Julieta, con su cabello perfectamente arreglado, su ropa de marca y esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Desde el primer momento supe que algo no encajaba. La forma en que miró mi apartamento, evaluando cada rincón con desdén apenas disimulado, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus intenciones. «Qué acogedor», había murmurado mientras observaba mis muebles de segunda mano y mis cortinas desteñidas por el sol. Su tono sugería todo lo contrario. Diego, completamente cegado por lo que él creía que era amor, no notó la condescendencia en su voz. Esa primera cena había sido un desastre silencioso. Julieta apenas tocó la comida que había preparado con tanto cariño, alegando que estaba cuidando su figura. Cuando le pregunté sobre su familia, me respondió con evasivas, pero no antes de preguntarme sobre mi situación financiera con una curiosidad que me resultó alarmante. «¿Y cómo te las arreglas con la pensión de viudez, Aurora? Debe ser difícil mantenerse con tan poco dinero», había dicho con falsa preocupación. Lo que Julieta no sabía es que yo había estado observándola tanto como ella a mí. Durante los siguientes meses, comencé a notar patrones que me pusieron en alerta. Cada vez que visitaban mi apartamento, ella hacía comentarios sobre lo desactualizado que estaba todo, sobre cómo yo merecía algo mejor en mis años dorados. Pero sus ojos siempre se detenían en los detalles que realmente importaban: la ubicación privilegiada del edificio, la vista panorámica desde mi balcón, el tamaño de las habitaciones. Un día, mientras Diego estaba en el baño, la escuché hablando por teléfono en voz baja en mi cocina. «Sí, mamá, el apartamento de su madre está en una zona carísima. Si logro que se mude a un lugar más pequeño, podríamos quedarnos ahí hasta que tengamos nuestro propio lugar. Ella es tan ingenua que probablemente hasta nos agradezca por ayudarla con la transición». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, pero mantuve la compostura cuando regresó a la sala fingiendo inocencia. Desde ese momento, cada interacción con Julieta se convirtió en una actuación cuidadosamente orquestada de ambas partes. Ella interpretaba a la nuera preocupada por el bienestar de su suegra, mientras yo fingía ser la anciana vulnerable que necesitaba orientación. Pero por dentro, estaba recopilando información, observando sus movimientos, entendiendo sus verdaderas motivaciones. Era como una partida de ajedrez donde ambas creíamos que estábamos ganando. Los meses siguientes trajeron una escalada gradual en sus intentos de manipulación. Primero fueron las sugerencias sutiles. «Aurora, he visto unos apartamentos preciosos para personas de tu edad, con servicios incluidos y sin preocupaciones de mantenimiento.
Luego vinieron las presiones más directas. No puedes seguir viviendo sola a tu edad, es peligroso. ¿Qué pasaría si te caes y nadie se entera? Cada argumento estaba diseñado para hacerme sentir incompetente e indefensa. Diego, mi propio hijo, comenzó a repetir las mismas frases como un eco. Mamá, Julieta tiene razón. Tal vez sería mejor que consideraras mudarte a un lugar más manejable. Verlo transformarse gradualmente en un títere de esa mujer fue más doloroso que cualquier insulto directo. El hijo que había criado con tanto amor y sacrificio ahora me veía como un obstáculo para su felicidad. La campaña psicológica se intensificó después de que anunciaran su compromiso. Las visitas se volvieron más frecuentes, pero también más tensas. Julieta había comenzado a traer revistas inmobiliarias y folletos de comunidades para personas mayores. Solo estoy explorando opciones para ti, Aurora. Quiero asegurarme de que tengas la mejor calidad de vida posible, decía mientras esparcía los materiales sobre mi mesa de café como si fuera una negociación comercial. Pero yo había estado haciendo mis propias investigaciones. Una tarde, cuando salieron a comprar cosas para la boda, decidí llamar a una vieja amiga que trabajaba en el sector inmobiliario. Amelia, necesito que investigues algo para mí, le dije. Hay una pareja que está muy interesada en mi apartamento y quiero saber más sobre su situación financiera real. Lo que descubrí me dejó helada. Julieta y Diego estaban endeudados hasta el cuello. La boda que estaban planificando costaba más de $50,000, financiada completamente con tarjetas de crédito y préstamos personales. El apartamento que rentaban estaba a punto de ser desalojado por falta de pago. Los autos lujosos que manejaban estaban financiados con pagos que no podían cubrir. Su estilo de vida era una fachada construida sobre deudas que los estaban asfixiando. Todo comenzó a tener sentido. La prisa por casarse, la insistencia en que me mudara, los comentarios constantes sobre mi vulnerabilidad económica. No era amor lo que había unido a esta pareja, era la necesidad desesperada de encontrar una solución a sus problemas financieros. Y mi apartamento, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, representaba su salvavidas. La revelación me golpeó como una bofetada en el alma. Mi hijo, el niño al que había educado en valores de honestidad y trabajo duro, había elegido el camino fácil de la manipulación y el engaño. Había permitido que una mujer ambiciosa lo convenciera de ver a su propia madre como un recurso a explotar en lugar de una persona a quien amar y respetar. Durante las semanas previas a la boda, sus intentos se volvieron más agresivos. Aurora, ya no puedes seguir siendo tan egoísta, me había dicho Julieta apenas 3 días antes de la ceremonia. Diego y yo hemos sacrificado mucho por este matrimonio. Lo mínimo que puedes hacer es ayudarnos con la vivienda. Sus palabras ya no llevaban ni siquiera la máscara de la preocupación fingida. Era una demanda directa disfrazada de favor familiar. Esa noche había tomado una decisión que cambiaría todo. Llamé a Carlos, mi asesor financiero y el único hombre en quien había confiado completamente desde la muerte de mi esposo Roberto. Carlos, necesito preparar algunos documentos. Es posible que muy pronto tenga que revelar información que he mantenido en secreto durante años. Su voz se había tornado seria inmediatamente. Señora Rivas, ¿está segura de que es el momento apropiado? Una vez que esta información sea pública, no podrá retroceder. Me había advertido con la sabiduría de alguien que había manejado mis asuntos durante más de una década. Las consecuencias podrían ser devastadoras para las relaciones familiares. Pero yo ya había tomado mi decisión. La familia que había tratado de proteger con mi silencio había elegido traicionarme. Y ahora, sentada en mi auto en el estacionamiento del salón, esperando a que Carlos llegara con los documentos que cambiarían todo, me di cuenta de que había llegado el momento de la verdad. 25 minutos más y Julieta, Diego y todos esos invitados que me habían mirado con lástima descubrirían quién era realmente Aurora Rivas. 25 minutos más y sus mundos perfectos construidos sobre mentiras y ambición se derrumbarían como castillos de arena. La brisa nocturna movía las hojas de los árboles alrededor del estacionamiento, creando sombras danzantes bajo las luces. Era extrañamente poético que en una noche tan hermosa, tantas ilusiones estuvieran a punto de morir para siempre. 20 minutos habían pasado desde mi llamada a Carlos, y cada segundo se sentía como una eternidad. Desde mi auto podía ver las luces doradas del salón, escuchar la música alegre y las risas que salían por las ventanas abiertas.
Era surreal pensar que en pocos minutos esa celebración se convertiría en una pesadilla para los protagonistas. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos más dolorosos de los últimos meses inundaran mi mente. Necesitaba recordar exactamente por qué había llegado a este punto de no retorno. La humillación más grande había ocurrido apenas 2 semanas antes de la boda, durante lo que Julieta había llamado una reunión familiar importante. Había llegado a mi apartamento acompañada no solo de Diego, sino también de sus padres. Una emboscada perfectamente planificada. Aurora, queremos hablar contigo sobre tu futuro, había comenzado la madre de Julieta, una mujer altiva que me miraba como si fuera un insecto molesto. Creemos que ya es hora de que tomes decisiones responsables sobre tu vida, había continuado el padre de Julieta, un hombre corpulento que había recorrido mi apartamento con los ojos de un tasador evaluando una propiedad. A tu edad, vivir sola en un lugar tan grande no solo es innecesario, sino peligroso. ¿Qué pasaría si tuvieras una emergencia médica y nadie se enterara por días? Sus palabras estaban ensayadas, demasiado perfectas para ser espontáneas. Diego había permanecido en silencio durante toda la conversación, asintiendo ocasionalmente como un títere bien entrenado. Verlo ahí, sentado junto a esa familia que me trataba como un estorbo, fue como ver morir al hijo que había criado. Mamá, había dicho finalmente con una voz que ya no reconocía. Ellos tienen razón. Julieta y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor para todos si te mudaras a un lugar más apropiado para tu edad. ¿Apropiado para mi edad?, había repetido, sintiendo como la ira comenzaba a hervir en mi interior. ¿Y quién decide qué es apropiado para mí? Ustedes. La madre de Julieta había intercambiado una mirada cómplice con su esposo, como si mis palabras confirmaran algo que ya habían discutido previamente. Aurora, entendemos que esto puede ser difícil de aceptar, pero debes pensar en lo que es mejor para Diego y Julieta. Lo que es mejor para ellos, había murmurado, comenzando a entender la verdadera dimensión de la conspiración que se había tejido a mis espaldas. Y supongo que mi apartamento sería perfecto para que empiecen su vida matrimonial, ¿verdad? El silencio incómodo que siguió a mi pregunta fue toda la respuesta que necesité. Habían planeado cada detalle de esta conversación, cada argumento, cada presión psicológica. Julieta había tomado el control en ese momento, desplegando su arsenal completo de manipulación emocional. Aurora, no se trata solo del apartamento. Se trata de tu bienestar. Hemos estado investigando y encontramos una residencia maravillosa para personas de tu edad. Tiene servicios médicos las 24 horas, actividades sociales, comidas preparadas. Podrías hacer amigos con personas que entienden por lo que estás pasando. Su sonrisa falsa me daba náuseas. ¿Por lo que estoy pasando?, había preguntado, fingiendo confusión. ¿Y qué exactamente crees que estoy pasando, Julieta? Ella había mirado a Diego buscando apoyo antes de responder. Bueno, la soledad, la incertidumbre económica, el miedo de no poder cuidarte a ti misma. Es normal a tu edad, Aurora. No tienes que avergonzarte de necesitar ayuda. La audacia de esa mujer de 28 años diciéndome lo que era normal a mi edad me había dejado sin palabras por un momento. Pero entonces había visto algo en sus ojos que me heló la sangre, la certeza absoluta de que tenía derecho a mi vida, a mi hogar, a mis decisiones. Para ella, yo ya no era una persona con autonomía, sino un obstáculo que debía ser removido con la menor resistencia posible. Hemos hecho números, había continuado el padre de Julieta, sacando una carpeta que claramente habían preparado con anticipación. El costo de la residencia sería de aproximadamente $2.500 mensuales. Con la venta de tu apartamento, tendrías suficiente dinero para cubrirlo por muchos años, y todavía quedaría algo para ayudar a Diego y Julieta con los gastos iniciales del matrimonio. Ahí estaba. La verdad desnuda y cruda. No se trataba de mi bienestar o mi seguridad. Se trataba de dinero. Se trataba de convertir mi hogar en efectivo para financiar su estilo de vida insostenible. ¿Y si me niego?, había preguntado, aunque ya conocía la respuesta. Aurora, había dicho Diego con una voz que sonaba ensayada, esperamos que no sea necesario llegar a medidas más drásticas. Pero si tu salud mental se deteriora al punto de que no puedas tomar decisiones racionales. La amenaza implícita era clara como el cristal. Si no cooperaba voluntariamente, buscarían maneras legales de declararme incompetente. Habían investigado, habían planeado,
Habían preparado el terreno para quitarme todo lo que tenía por la fuerza si era necesario. El hijo que había criado con tanto amor estaba sentado ahí, permitiendo que extraños amenazaran a su propia madre. Esa noche, después de que se fueron con mi negativa rotunda, había llorado por primera vez en años. No por tristeza, sino por la muerte definitiva de las ilusiones que había mantenido sobre mi familia. Había llamado a Carlos inmediatamente. «Necesito que investigues algo urgente», le había dicho entre lágrimas. «Quiero saber exactamente cuál es la situación financiera real de mi hijo y su prometida. Todo. Deudas, ingresos, compromisos, todo». Los resultados de esa investigación habían sido devastadores. Diego ganaba $45,000 anuales como gerente de ventas, pero tenía deudas por más de $80,000 en tarjetas de crédito. Julieta trabajaba medio tiempo como consultora de imagen, ganando quizás $20,000 al año, pero gastaba como si tuviera un salario de ejecutiva. Juntos debían más de $120,000, sin contar los préstamos que habían tomado para la boda. El apartamento que rentaban por $2,000 mensuales estaba 3 meses atrasado en pagos. Los autos que manejaban tenían financiamientos que representaban el 60% de sus ingresos combinados. Su tarjeta de crédito principal estaba al límite máximo, y habían comenzado a usar adelantos en efectivo para pagar otras deudas. Estaban en caída libre financiera, y mi apartamento representaba su única esperanza de salvación. Pero había algo más en el informe de Carlos que me había roto el corazón completamente. Durante los últimos 6 meses, Diego había estado llamando regularmente a bancos y compañías de seguros, preguntando sobre préstamos contra la propiedad de su madre anciana. Había estado averiguando sobre procedimientos legales para obtener poderes financieros sobre personas mayores. Mi propio hijo había estado planificando mi despojo sistemático durante meses. La información más dolorosa había llegado al final del informe. Según un investigador privado que Carlos había contratado, Julieta había estado diciéndole a sus amigas que se había sacrificado al comprometerse con un hombre mayor y menos atractivo porque su madre tenía propiedades valiosas y no tendría herederos competitivos. Para ella, casarse con Diego no era amor, era una inversión estratégica en mi patrimonio. Esa revelación había sido la gota que derramó el vaso. Durante semanas había considerado simplemente revelarles mi verdadera situación financiera, pensando que quizás el shock los haría reconsiderar su comportamiento. Pero después de leer ese informe, entendí que no se trataba de dinero o desesperación. Se trataba de una avaricia pura y calculada que había corrompido a mi hijo hasta volverlo irreconocible. Los días previos a la boda habían sido una tortura. Cada llamada telefónica de Diego era una nueva presión para que reconsiderara mi posición. Cada visita de Julieta incluía comentarios venenosos sobre mi terquedad y mi egoísmo. Habían comenzado a tratarme como si ya fuera una anciana senil cuyas opiniones no importaban. La noche anterior a la boda, Diego había hecho su último intento. «Mamá, mañana es mi día más importante. Por favor, no lo arruines siendo difícil. Julieta solo quiere lo mejor para todos nosotros». Sus palabras habían sido la confirmación final de que había perdido a mi hijo para siempre. El hombre que se casaría al día siguiente ya no era el niño que había criado con tanto amor y sacrificio. Y ahora, sentada en mi auto esperando a Carlos, me daba cuenta de que todo había llevado a este momento inevitable. No se trataba de venganza o crueldad. Se trataba de justicia. Se trataba de mostrarles las consecuencias de sus acciones. Se trataba de enseñarles que algunas líneas nunca debieron haberse cruzado. 15 minutos más y todo cambiaría para siempre. Mis manos temblaron mientras marcaba el número de José, mi vecino del apartamento de al lado, un hombre de 70 años que había sido testigo silencioso de todas las visitas tensas de los últimos meses. «José, soy Aurora. Necesito pedirte un favor muy importante», le dije con voz temblorosa. «¿Podrías ir a mi apartamento y traerme la carpeta café que está en el segundo cajón de mi escritorio?» «Sí, ahora mismo. Es urgente». José había sido como un hermano para mí desde que Roberto murió, y sabía que podía confiar en él sin hacer preguntas. Mientras esperaba, recordé la conversación que había tenido con José apenas una semana antes. Él había presenciado desde su balcón cuando Julieta llegó con un tasador inmobiliario sin avisarme. «Aurora, esa muchacha trajo a un hombre con maletín que estaba midiendo tu apartamento desde afuera», me había contado con preocupación evidente en su voz. Cuando me vieron, se fueron rápidamente.
No me gusta nada lo que está pasando. José había sido el primero en notar los cambios sutiles en el comportamiento de Diego durante los últimos meses. Tu hijo ya no te saluda como antes, me había observado. Antes se quedaba a conversar conmigo cuando venía a visitarte. Ahora entra y sale corriendo, como si tuviera vergüenza de algo. Sus palabras habían confirmado lo que mi corazón ya sabía. Había perdido a mi hijo mucho antes de la bofetada de esta noche. La carpeta que le había pedido a José contenía documentos que nadie en mi familia había visto jamás. Certificados bancarios, títulos de propiedad, registros de inversiones que Roberto y yo habíamos mantenido en secreto durante décadas. Documentos que probaban que la pobre viuda que vivía con una pensión modesta era en realidad una mujer con recursos suficientes para cambiar vidas con una sola decisión. 10 minutos después, José apareció en el estacionamiento con la carpeta en sus manos. Aurora, ¿qué está pasando? Te ves muy alterada, me preguntó mientras me entregaba los documentos. Tiene que ver con la boda de Diego. Le expliqué brevemente lo que había ocurrido en el salón, y vi cómo su rostro se endurecía con cada detalle. Esa mujer es una víbora, murmuró. Siempre lo supe. José, en unos minutos va a llegar un hombre llamado Carlos. Cuando lo veas, dile que estoy aquí esperándolo, le pedí. Y José, después de esta noche, muchas cosas van a cambiar. Quiero que sepas que siempre has sido como familia para mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras asentía. Tú también eres familia para mí, Aurora. Haz lo que tengas que hacer. Mientras José regresaba al edificio, abrí la carpeta y comencé a revisar documentos que no había mirado en meses. El primero era un estado de cuenta bancario que mostraba un saldo de $2.400.000 en una cuenta de inversiones. El segundo era el título de propiedad de un edificio de oficinas en el centro de la ciudad que generaba rentas mensuales por $50.000. El tercero era la escritura de una casa en la playa que había comprado como inversión hace 10 años. Roberto había sido un genio de las inversiones que había comenzado con un pequeño negocio de importaciones y lo había convertido en un imperio silencioso. Juntos habíamos tomado la decisión de vivir modestamente para proteger nuestra privacidad y la seguridad de nuestra familia. La riqueza visible atrae problemas, solía decir Roberto. La riqueza invisible te da poder. Nunca imaginé que tendría que usar ese poder contra mi propio hijo. Cada documento en esa carpeta representaba años de trabajo duro y decisiones inteligentes. La floristería donde trabajaba 3 días a la semana no era porque necesitara el dinero, sino porque me gustaba mantenerme activa y conectada con la comunidad. El auto viejo que manejaba no era por limitaciones económicas, sino porque había aprendido que la ostentación innecesaria solo traía problemas. Mi apartamento, el que Julieta tanto codiciaba, era en realidad la propiedad menos valiosa en mi portafolio. Lo había comprado no por su valor económico, sino por los recuerdos que contenía. Era donde Roberto y yo habíamos pasado nuestros últimos años juntos, donde habíamos planeado nuestro futuro, donde él había muerto en mis brazos después de una batalla valiente contra el cáncer. Pero había algo más en esa carpeta que cambiaría todo para Diego y Julieta. Durante los últimos 3 años, desde que mi hijo había comenzado a tener problemas financieros, yo había estado pagando secretamente muchas de sus deudas. Los pagos de su tarjeta de crédito que pensaba que venían de un bono del trabajo en realidad salían de mi cuenta. El descuento especial en su renta que había negociado con su arrendador era dinero que yo transfería mensualmente. Sin que Diego lo supiera, yo había estado subsidiando su estilo de vida irresponsable durante años. El apartamento lujoso donde vivía, el auto que manejaba, incluso algunos de los gastos de la boda que se estaba celebrando en ese momento, habían sido posibles gracias a mi apoyo financiero secreto. Había pensado que estaba ayudando a mi hijo a través de una época difícil, sin darme cuenta de que estaba financiando su transformación en una persona que no reconocía. Los registros bancarios mostraban transferencias mensuales por un total de $4.500 que habían mantenido a flote el barco que se hundía de la vida financiera de Diego. Dinero que él pensaba que venía de bonificaciones del trabajo o reembolsos de impuestos, cuando en realidad era su madre tratando desesperadamente de protegerlo de las consecuencias de sus decisiones irresponsables. La ironía era devastadora. Mientras Julieta me humillaba por ser una carga económica para su futuro matrimonio, yo era literalmente la única razón por la cual ellos podían permitirse ese matrimonio. Mientras planeaban despojarme de mi apartamento para resolver sus problemas financieros, yo había estado resolviendo esos problemas en secreto durante años.
Cerré la carpeta y miré hacia el salón una vez más. Las luces seguían brillando, la música seguía sonando, los invitados seguían celebrando. Pero en menos de 5 minutos, Carlos llegaría con los documentos finales que necesitaba. En menos de 5 minutos, comenzaría el proceso de cortar todos los hilos financieros que había usado para proteger a un hijo que había elegido traicionarme. No se trataba de venganza, me recordé a mí misma. Se trataba de justicia. Se trataba de enseñarles que las acciones tienen consecuencias, que la codicia tiene un precio, que la familia no es algo que se pueda vender por comodidad económica. Había intentado proteger a Diego de la realidad durante demasiado tiempo, y esa protección lo había corrompido hasta volverlo irreconocible. Los faros de un auto se aproximaron por el estacionamiento, iluminando la noche con una luz blanca que me cegó momentáneamente. Era Carlos, puntual como siempre, llegando con los documentos que cambiarían todo para siempre. Me bajé de mi auto y caminé hacia él, sintiendo como cada paso me alejaba más de la Aurora que había sido y me acercaba más a la mujer que necesitaba convertirme. Señora Rivas, dijo Carlos mientras salía de su auto con una carpeta legal bajo el brazo. ¿Está completamente segura de esto? Una vez que entremos ahí, no habrá manera de deshacer lo que está a punto de suceder. Miré hacia el salón por última vez, donde mi hijo y su nueva esposa probablemente seguían celebrando su victoria sobre la vieja inútil que acababan de humillar. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, Carlos. Es hora de que conozcan a la verdadera Aurora Rivas. Carlos abrió su carpeta bajo la luz del estacionamiento y comenzó a mostrarme los documentos que había preparado con la eficiencia que lo caracterizaba. Señora Rivas, aquí está la orden de suspensión inmediata de todas las transferencias bancarias que usted ha estado realizando a nombre de Diego Rivas, me dijo señalando el primer papel. También está la notificación de cancelación del contrato de arrendamiento que usted había garantizado de manera confidencial. El arrendador recibirá este documento mañana por la mañana. Tomé los papeles con manos temblorosas pero decididas. Cada documento representaba un hilo que yo había tejido cuidadosamente durante años para proteger a mi hijo, y ahora estaba cortando esos hilos uno por uno. ¿Y el pago del salón de fiestas?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Cancelado, confirmó Carlos. El depósito que usted había garantizado será retirado esta misma noche. Tendrán hasta mañana para encontrar una forma alternativa de pago. La magnitud de lo que estaba a punto de hacer me golpeó como una ola fría. Durante 3 años, yo había sido la red de seguridad invisible que había mantenido a flote la vida de Diego y Julieta. El apartamento donde vivían, el auto que él manejaba, incluso la boda que se estaba celebrando en ese momento, todo había sido posible gracias a mi apoyo financiero secreto. Y ahora, en una sola noche, iba a retirar todo ese apoyo de manera definitiva. Carlos, quiero que entiendas algo, le dije mientras firmaba cada documento con una determinación que no había sentido en años. Esto no es crueldad ni venganza. Esto es la única manera de que aprendan el valor real de las cosas. Durante demasiado tiempo los protegí de las consecuencias de sus acciones, y esa protección los corrompió hasta convertirlos en personas que no reconozco. Entiendo perfectamente, señora Rivas, respondió Carlos con respeto genuino en su voz. En mis 30 años como asesor financiero, he visto muchas familias destruidas por la codicia y la ingratitud. Lo que usted está haciendo requiere más valor del que la mayoría de las personas poseen. Sus palabras me dieron la fuerza final que necesitaba para dar el último paso. Caminamos juntos hacia la entrada del salón, y con cada paso podía sentir como mi corazón latía más fuerte. No era nerviosismo lo que sentía, era una mezcla extraña de tristeza por lo que había perdido y anticipación por lo que estaba a punto de recuperar. Mi dignidad, mi respeto propio, mi derecho a ser tratada como un ser humano en lugar de como un recurso a explotar. La música se detuvo abruptamente cuando entramos al salón. 130 pares de ojos se volvieron hacia nosotros, y pude ver la confusión en los rostros de los invitados. Algunos reconocieron a Carlos inmediatamente. Después de todo, él había manejado los asuntos financieros de varias familias prominentes de la ciudad durante décadas. Su presencia en eventos sociales generalmente significaba que algo importante estaba a punto de suceder. Julieta fue la primera en reaccionar. ¿Qué haces aquí, Aurora?, me gritó desde el centro de la pista de baile, donde había estado posando para fotografías con Diego. Ya te fuiste una vez. No fue suficiente drama para una noche. Su voz llevaba esa arrogancia que había llegado a conocer tan bien, pero pude detectar una nota de nerviosismo que no había estado ahí antes.
Señoras y señores, dijo Carlos con voz clara y profesional, lamento interrumpir esta celebración, pero tengo asuntos legales urgentes que discutir con los señores Diego Rivas y Julieta Mendoza. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Algunos invitados comenzaron a sacar sus teléfonos celulares, presintiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Diego se acercó lentamente, con el rostro pálido y los ojos llenos de confusión. «¿Qué está pasando aquí, mamá?», me preguntó con una voz que ya no sonaba tan segura como había sonado cuando me humilló minutos antes. «¿Quién es este hombre y por qué está hablando de asuntos legales?». Pude ver cómo sus manos temblaron ligeramente mientras ajustaba su corbata, un gesto nervioso que había tenido desde la infancia. «Diego», dije con una voz más firme de lo que había sonado en meses, «este es Carlos Mendoza, mi asesor financiero y legal. Ha venido a entregarte algunos documentos que creo que encontrarás muy iluminadores». La coincidencia de que llevara el mismo apellido que Julieta no pasó desapercibida para nadie en el salón, y pude ver cómo algunos invitados intercambiaban miradas significativas. Carlos abrió su carpeta y sacó el primer documento. «Señor Diego Rivas, por medio de la presente le notificamos que la garantía financiera que su madre había proporcionado para su contrato de arrendamiento ha sido cancelada de manera inmediata. Su arrendador será notificado mañana por la mañana, y tendrá 30 días para encontrar un nuevo garante o abandonar la propiedad». El color desapareció completamente del rostro de Diego. «Garantía financiera», murmuró, mirándome con ojos que comenzaban a llenarse de comprensión y horror. «Mamá, ¿de qué está hablando?». Pero yo podía ver en su expresión que una parte de él ya lo sabía. Durante años había sospechado que su suerte financiera no era completamente natural, pero había elegido no hacer preguntas porque las respuestas podrían haber sido incómodas. También, continuó Carlos implacablemente, las transferencias mensuales de $4.500 que su madre había estado realizando a sus cuentas personales han sido suspendidas permanentemente. Esto incluye los pagos de tarjetas de crédito, seguros de auto, y varios otros gastos que usted creía que estaban siendo cubiertos por otras fuentes. Julieta dejó escapar un grito ahogado que resonó por todo el salón. «Eso es imposible», exclamó, corriendo hacia nosotros con su vestido de novia arrastrándose por el suelo. «Diego no tiene una madre rica. Miren cómo vive. Miren su ropa, su auto. Es una anciana que vive de una pensión miserable». Su histeria era evidente, y varios invitados comenzaron a murmurar entre ellos con creciente fascinación. «Finalmente», dijo Carlos, sacando el último documento de su carpeta, «el pago garantizado para esta celebración también ha sido cancelado. La administración del salón tendrá derecho de exigir el pago completo antes de que los invitados puedan retirarse esta noche». Sus palabras cayeron sobre el salón como una bomba, y pude ver cómo algunos invitados comenzaron a moverse nerviosamente hacia las salidas. La realización golpeó a Diego como un martillo. «Tú», murmuró, mirándome con ojos que no podían procesar completamente lo que estaba escuchando. «Tú has estado, todo este tiempo, has estado pagando por todo». Su voz se quebró en la última palabra, y por un momento volví a ver al niño pequeño que había sido alguna vez, vulnerable y confundido. «Durante 3 años, Diego», confirmé con una voz que sonaba extrañamente calmada después de la tormenta emocional que había estado viviendo. 3 años en los que pensé que te estaba ayudando a superar una época difícil. 3 años en los que creí que eventualmente te recuperarías y volverías a ser el hombre que crié. 3 años en los que esperé que recordaras los valores que te enseñé». Julieta comenzó a caminar en círculos, llevándose las manos a la cabeza con desesperación creciente. «Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real», gritaba mientras los invitados la observaban con una mezcla de horror y fascinación morbosa. «Tú eres una vieja pobre. Trabajas en una floristería. Manejas un auto de 10 años. No puedes tener dinero». «Las apariencias engañan, Julieta», dije finalmente, sintiendo como décadas de actuación cuidadosa llegaban a su fin. «Durante años elegí vivir con sencillez porque mi esposo y yo creíamos que la riqueza visible atraía problemas. Resulta que teníamos razón, solo que los problemas vinieron de donde menos lo esperábamos». La música había dejado de sonar completamente, y el único sonido en el salón era el de la respiración agitada de los novios y los murmullos crecientes de los invitados que comenzaban a entender que estaban presenciando algo completamente inesperado. Algunos ya estaban grabando con sus teléfonos,
sabiendo instintivamente que esta historia se convertiría en leyenda urbana. «Mamá», dijo Diego con una voz rota, «por favor, debe haber alguna manera de arreglar esto. La boda, los invitados, todo». Pero pude ver en sus ojos que finalmente estaba comenzando a entender la magnitud de lo que había perdido. No solo dinero o apoyo financiero. Había perdido a su madre, a la mujer que lo había amado incondicionalmente durante 35 años. La única manera de arreglar esto, Diego, respondí, era no romperlo en primer lugar. El silencio en el salón se volvió ensordecedor. 130 invitados contenían la respiración mientras procesaban lo que acababan de escuchar. Julieta se quedó inmóvil por primera vez en toda la noche, sus ojos moviéndose rápidamente entre Carlos, los documentos, y mi rostro, como si tratara de encontrar una grieta en la realidad que se estaba derrumbando a su alrededor. Diego simplemente me miraba con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de shock, comprensión tardía y horror absoluto. «Señora Rivas», dijo Carlos en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan, «le gustaría que procediera con la lectura de los detalles financieros completos». Su pregunta colgó en el aire como una espada sobre las cabezas de los novios. Pude ver cómo varios invitados se acercaron más, fascinados por el drama que se estaba desarrollando ante sus ojos. «Por favor, Carlos», respondí con una serenidad que no sabía que poseía. «Creo que todos merecen conocer la verdad completa». Julieta intentó interrumpir con un grito desesperado, pero Carlos levantó una mano y continuó con la precisión de un cirujano realizando una operación delicada. «Durante los últimos 36 meses», comenzó Carlos, consultando sus documentos, «la señora Aurora Rivas ha transferido un total de $162,000 para cubrir los gastos de vida de su hijo Diego y su prometida. Esto incluye pagos de renta por $48,000, pagos de tarjetas de crédito por $74,000, seguros de vehículos por $18,000 y gastos varios por $22,000. Un murmullo colectivo recorrió el salón. Algunos invitados intercambiaron miradas de asombro, otros sacaron calculadoras en sus teléfonos para verificar las cifras. La madre de Julieta, que había permanecido sentada en la mesa principal durante toda la confrontación, se puso de pie lentamente con el rostro completamente pálido. Además, continuó Carlos implacablemente, la señora Rivas garantizó personalmente el costo total de esta celebración, incluyendo el salón, la comida, la música, las flores y la fotografía, por un monto de $53,000. Dinero que, como mencioné anteriormente, ya no está disponible para cubrir estos gastos. Julieta finalmente encontró su voz, pero lo que salió fue más un aullido que palabras coherentes. «Esto es imposible. Es mentira. Nadie puede tener tanto dinero y vivir como una pobre». Se volvió hacia los invitados como buscando apoyo, pero encontró solo rostros fascinados y algunos claramente divertidos por su desesperación. «Mi querida Julieta», dije con una calma que contrastaba dramáticamente con su histeria, «acabas de aprender una lección muy valiosa sobre juzgar a las personas por las apariencias. Durante años elegí vivir con sencillez porque mi esposo Roberto y yo valorábamos la privacidad por encima de la ostentación. Resultó ser una decisión muy sabia». Diego finalmente reaccionó, acercándose a mí con pasos vacilantes. «Mamá, por favor, debe haber una explicación. Debe haber una manera de resolver esto. No puedes simplemente... No puedes destruir mi vida así». Su voz se quebró en la última palabra, y por un momento sentí una punzada de dolor maternal que casi me hizo vacilar. «¿Destruir tu vida, Diego?», repetí, sintiendo como la ira comenzaba a hervir en mi interior nuevamente. «¿Yo estoy destruyendo tu vida? ¿No fue tu esposa quien me abofeteó delante de 130 personas? ¿No fuiste tú quien se quedó parado sin decir una palabra mientras me humillaban? ¿No fueron ustedes quienes planearon despojarme de mi hogar?». La verdad de mis palabras resonó en el salón como campanas de iglesia. Varios invitados asintieron, recordando claramente la escena que había iniciado todo este drama. Algunos incluso tenían videos en sus teléfonos de la bofetada que Julieta me había dado, evidencia digital de la crueldad que había desencadenado esta revelación. «Pero eso fue diferente», murmuró Diego, aunque su voz carecía de convicción. «Nosotros no sabíamos. No entendíamos. Pensamos que realmente necesitabas ayuda». Sus excusas sonaban patéticas incluso para él mismo, y pude ver cómo algunos invitados intercambiaban miradas de desprecio. «¿No sabían?», pregunté, mi voz elevándose por primera vez en toda la noche.
¿No sabían que estaban planeando una emboscada familiar para presionarme a vender mi hogar? ¿No sabían que habían traído a un tasador inmobiliario sin mi conocimiento? ¿No sabían que habían estado investigando formas legales de declararme incompetente si no cooperaba? Con cada pregunta, la postura de Diego se encogía más. Carlos aprovechó el momento para sacar otro documento de su carpeta. Señor Rivas, también debo informarle que su madre ha decidido modificar su testamento. Todos los bienes que anteriormente estaban destinados a heredar han sido redirigidos a organizaciones benéficas que se dedican a proteger a adultos mayores del abuso familiar. El impacto de esta declaración fue como una explosión silenciosa. Julieta se tambaleó hacia atrás como si hubiera sido físicamente golpeada. «No puedes hacer eso», gritó, su máscara de compostura finalmente cayendo por completo. «Somos tu familia. Diego es tu único hijo. No puedes desheredarlo por una pelea estúpida». «Una pelea estúpida», repetí, dejando que las palabras flotaran en el aire cargado de tensión. ¿Es así como describes una conspiración familiar para despojar a una anciana de su hogar? ¿Es así como justificas abofetear a la madre de tu esposo en su propio día de boda? Mi voz se había vuelto gélida, y pude ver cómo algunos invitados se estremecieron. El padre de Julieta, que había permanecido callado durante toda la confrontación, finalmente se acercó con una expresión de pánico mal disimulado. «Señora Rivas, creo que todos estamos un poco alterados por las emociones del día. Tal vez podríamos discutir esto en privado, cuando las cosas se hayan calmado un poco». Su tono era el de un hombre que acababa de darse cuenta de que había apostado al caballo equivocado. «No hay nada que discutir en privado», respondí firmemente. «Todo lo que tenía que decir se ha dicho aquí, frente a las mismas personas que presenciaron mi humillación. Ustedes eligieron hacer esto público, así que público será mi respuesta». Las cabezas de los invitados se movían entre nosotros como en un partido de tenis, absortos en cada intercambio. Carlos cerró su carpeta con un sonido seco que resonó por todo el salón. «Señora Rivas, todos los documentos han sido entregados y explicados. Los efectos legales comenzarán inmediatamente». Se volvió hacia Diego y Julieta con expresión profesional, pero no carente de cierta satisfacción. «Les sugiero que contacten a sus propios asesores legales y financieros lo antes posible». Julieta finalmente se derrumbó, literalmente. Se dejó caer en una silla cercana y comenzó a llorar con sollozos descontrolados que resonaron por todo el salón. «Todo está arruinado», murmuró entre lágrimas. «Todo lo que planeamos, todo lo que trabajamos, todo está destruido». Su vestido de novia, antes inmaculado, ahora estaba arrugado y manchado por las lágrimas. «No», dije, acercándome a ella por primera vez desde la bofetada. «Lo que está destruido son las mentiras, la codicia y la falta de respeto. Lo que está destruido es la ilusión de que pueden tratar a las personas como objetos y esperar que no haya consecuencias». Me detuve frente a ella, obligándola a levantar la mirada. «Esto es lo que pasa cuando confundes la bondad con la debilidad». Diego se acercó a su esposa y puso una mano temblorosa en su hombro. «Julieta, tenemos que encontrar una manera de arreglar esto. Tiene que haber algo que podamos hacer». Pero incluso mientras hablaba, pude ver en sus ojos que sabía que era demasiado tarde. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser reconstruidos. «Hay una manera de arreglar esto», Diego, dije, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en meses sin sentir dolor. «Pueden aprender de esto. Pueden crecer de esto. Pueden convertirse en las personas que yo esperaba que fueran antes de que la codicia los corrompiera». Mi voz se suavizó ligeramente, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. «Pero ese crecimiento tendrán que hacerlo sin mi ayuda financiera, sin mi apartamento y sin mi herencia. Tendrán que hacerlo de la manera difícil, como lo hace todo el mundo». El salón permanecía en silencio absoluto, cada persona presente sabiendo que estaban presenciando el final definitivo de una relación familiar. Carlos y yo nos dirigimos hacia la salida, dejando atrás un salón lleno de invitados conmocionados y una pareja de recién casados cuyo mundo perfecto había colapsado en menos de 30 minutos. Mientras Carlos y yo caminábamos hacia la salida, el silencio detrás de nosotros fue interrumpido por una voz que no esperaba escuchar. «Espera, Aurora». Era Luisa, la hermana menor de Diego, quien había estado sentada en una mesa del fondo durante toda la confrontación. Se acercó corriendo,
con lágrimas en los ojos y una expresión de horror absoluto en su rostro. «Tía Aurora», dijo Luisa con voz temblorosa, «yo no sabía nada de esto. Te juro que Diego nunca me contó lo que estaban planeando contigo». Luisa siempre había sido mi sobrina favorita, una joven de 29 años que trabajaba como maestra y que había mantenido una relación cercana conmigo incluso después de que Diego se distanciara. Si hubiera sabido lo que iban a hacerte, habría tratado de detenerlos. Me detuve y la miré, viendo en sus ojos la misma honestidad que había conocido desde que era una niña. «Lo sé, Luisa», le dije suavemente, poniendo una mano en su mejilla. «Tú siempre has sido diferente. Nunca has visto a las personas como oportunidades o recursos a explotar». Sus lágrimas cayeron más fuerte mientras asentía, claramente devastada por las acciones de su hermano. «¿Pero por qué nunca nos dijiste sobre el dinero?», preguntó Luisa con genuina confusión. «¿Por qué mantuviste todo esto en secreto durante tantos años?». Era una pregunta que merecía una respuesta honesta, especialmente viniendo de alguien que siempre me había tratado con respeto y amor genuino. «Porque tu tío Roberto y yo aprendimos hace mucho tiempo que el dinero cambia a las personas», le expliqué mientras algunos invitados se acercaban discretamente para escuchar. «Hemos visto familias destruidas por herencias, amistades terminadas por préstamos, hijos que ven a sus padres como pensiones ambulantes. Decidimos vivir con sencillez para proteger las relaciones que realmente importaban». Luisa asintió lentamente, comenzando a comprender la sabiduría detrás de mis decisiones. «Pero Diego, él era diferente antes. Cuando éramos niños, él habría defendido a cualquiera que te lastimara. ¿Qué le pasó?». Su pregunta contenía todo el dolor de una hermana que había visto a su hermano transformarse en alguien irreconocible. «Le pasó Julieta», respondí con tristeza pero sin amargura. «Le pasó la codicia disfrazada de amor. Le pasó la ambición sin valores. Y le pasó que yo, tratando de protegerlo, lo privé de aprender lecciones importantes sobre la responsabilidad y las consecuencias». Mi respuesta resonó por el salón, donde los invitados seguían absortos en cada palabra. Carlos había permanecido respetuosamente a un lado durante este intercambio, pero ahora se acercó y murmuró algo al oído. «Señora Rivas, el administrador del salón se está acercando. Parece que ya se enteró de la cancelación del pago garantizado». Efectivamente, pude ver a un hombre corpulento en traje caminando hacia nosotros con varios papeles en las manos y una expresión muy seria. «Señora Rivas», dijo el administrador con voz tensa, «acabo de recibir una notificación de cancelación de pago que es altamente irregular. El contrato para esta celebración está garantizado hasta mañana por la mañana. ¿Puede explicarme qué está sucediendo aquí?». Su presencia añadió una nueva capa de realidad inmediata a la crisis que acababa de desencadenar. «Señor Martínez», respondí, recordando su nombre de las conversaciones que habíamos tenido cuando organicé secretamente el pago de la boda. «La garantía financiera que proporcioné para esta celebración ha sido revocada debido a circunstancias extraordinarias que han salido a la luz esta noche». Señalé hacia Diego y Julieta, quienes permanecían en el centro del salón como estatuas de la desesperación. «Entiendo», dijo Martínez, mirando la escena con la experiencia de alguien que había manejado eventos sociales durante décadas. «¿Y quién será responsable del pago ahora?». «El total pendiente es de $53,000, incluyendo el salón, la comida, la música, las flores y el servicio de fotografía». Su voz era profesional pero firme, dejando claro que alguien tendría que resolver este problema inmediatamente. Diego finalmente reaccionó, acercándose a nosotros con pasos vacilantes. «Señor Martínez, debe haber algún malentendido. Mi madre. Ella no puede simplemente cancelar el pago así. Somos familia, esto se puede resolver». Su voz llevaba una desesperación que nunca había escuchado antes, la desesperación de un hombre que finalmente entendía la magnitud de su situación. «Joven», dijo Martínez con la paciencia forzada de un profesional, «la garantía financiera fue proporcionada por la señora Rivas de manera personal y privada. Ella tiene el derecho legal de retirar esa garantía en cualquier momento. Ahora necesito que alguien me proporcione una forma alternativa de pago inmediatamente, o me veré obligado a suspender el evento». Julieta se acercó tambaleándose, su vestido de novia ahora completamente desarreglado y su maquillaje corrido por las lágrimas. «No puede hacer esto», le gritó a Martínez. «Es nuestro día de boda. No puede arruinar nuestro día de boda por problemas de dinero». Su histeria era evidente,
y varios invitados comenzaron a murmurar entre ellos con creciente incomodidad. Señora, respondió Martínez con firmeza creciente, yo no estoy arruinando nada. Simplemente estoy siguiendo los términos contractuales que ustedes firmaron. Si no pueden proporcionar un pago alternativo inmediatamente, tendré que pedirles a todos los invitados que se retiren y suspender todos los servicios. Su ultimátum cayó sobre el salón como una sentencia final. La realidad de la situación comenzó a penetrar en la mente de los invitados. Algunos ya habían comenzado a recoger sus bolsos y a dirigirse discretamente hacia las salidas. Otros permanecían fascinados por el drama que continuaba desarrollándose, como espectadores de un accidente de tráfico del cual no podían apartar la mirada. Mamá, dijo Diego, acercándose a mí con lágrimas en los ojos por primera vez desde que era niño. Por favor. Sé que lo que hicimos estuvo mal. Sé que te lastimamos. Pero hay 130 personas aquí, hay fotografías, hay recuerdos. No puedes destruir todo esto por una pelea. Su voz se quebró en la última palabra, y por un momento, vi al niño pequeño que había sido alguna vez. Diego, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, yo no estoy destruyendo nada. Ustedes destruyeron esto cuando eligieron la codicia sobre el amor, cuando eligieron la manipulación sobre la honestidad, cuando eligieron humillarme públicamente en lugar de tratarme con el respeto que merecía como su madre. Cada palabra era como una daga, pero eran palabras que necesitaban ser dichas. ¿Pero qué vamos a hacer?, preguntó Julieta con voz desesperada, mirando a los invitados que continuaban abandonando el salón. ¿Cómo vamos a explicar esto? ¿Cómo vamos a pagar todo esto? Su pánico era evidente, y pude ver cómo finalmente comenzaba a comprender las implicaciones reales de sus acciones. Van a hacer lo que hace toda la gente responsable, respondí. Van a encontrar maneras de ganar dinero honestamente. Van a aprender a vivir dentro de sus posibilidades. Van a descubrir lo que significa trabajar duro por las cosas que quieren en lugar de esperar que otros se las proporcionen. Mi voz se había vuelto más fuerte, y pude sentir cómo décadas de sabiduría acumuladas salían a través de mis palabras. Carlos se acercó discretamente y murmuró, «Señora Rivas, el proceso legal está completo. Todos los documentos han sido entregados y explicados. No hay nada más que podamos hacer aquí». Su mensaje era claro, era hora de irse, de dejar que Diego y Julieta enfrentaran las consecuencias de sus decisiones sin mi presencia como distracción. Luisa se acercó una vez más y me abrazó fuertemente. «Tía Aurora, quiero que sepas que siempre tendrás mi respeto y mi amor, sin importar lo que pase con Diego». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi corazón herido, recordándome que no toda la familia había sido corrompida por la codicia. «Y tú siempre tendrás los míos», Luisa, respondí, devolviéndole el abrazo. «Recuerda esta noche cuando tomes decisiones importantes en tu vida. Recuerda que el carácter se define no por lo que tenemos, sino por cómo tratamos a las personas que amamos». Sus lágrimas mojaron mi hombro mientras asentía, entendiendo completamente la lección que se estaba desarrollando ante sus ojos. Martínez volvió a acercarse, esta vez con mayor urgencia. «Señores, necesito una resolución inmediata. Tengo otros compromisos esta noche y no puedo mantener el personal aquí indefinidamente sin garantía de pago». Su paciencia profesional finalmente se estaba agotando, añadiendo presión adicional a una situación ya desesperada. «Tienen mi número de teléfono», les dije a Diego y Julieta por última vez. «Cuando estén listos para tener una conversación real sobre respeto, valores y responsabilidad, cuando hayan aprendido lo que significa ganarse las cosas por sí mismos, cuando puedan mirarme a los ojos y ofrecerme una disculpa genuina por lo que me hicieron esta noche, entonces podremos hablar. Pero para eso», agregué, mirándolos directamente, «primero tendrán que encontrar una manera de resolver el desastre que crearon aquí. Solos». Con esas palabras, me di vuelta y caminé hacia la salida con Carlos, dejando atrás un salón lleno de caos, desesperación y la dura realidad de las consecuencias merecidas. 3 días después de la boda, mi apartamento se había convertido en un refugio de paz que no había experimentado en años. José había venido cada mañana con café y pasteles de la panadería local, asegurándose de que estuviera bien después de lo que él llamaba la noche en que Aurora recuperó su dignidad. Sus visitas habían sido un bálsamo para mi alma, recordándome que todavía tenía familia elegida que me valoraba por quien era realmente. El teléfono había sonado incesantemente durante estos 3 días. Diego había llamado 37 veces, dejando mensajes que evolucionaron de la ira inicial a la súplica desesperada.
Julieta había enviado 14 mensajes de texto, cada uno más histérico que el anterior. Los padres de ella habían aparecido en mi puerta 2 veces, exigiendo que arreglara el desastre que había causado. Pero yo había mantenido mi posición con una tranquilidad que me sorprendía incluso a mí misma. Carlos había llegado esa mañana con noticias que, aunque esperadas, eran devastadoras en su alcance completo. Señora Rivas, me había dicho mientras bebíamos té en mi balcón, he recibido informes de todos los frentes. Diego y Julieta fueron desalojados de su apartamento ayer por la mañana. El salón de fiestas ha iniciado procedimientos legales para recuperar los $53,000 adeudados. Sus tarjetas de crédito han sido canceladas por falta de pago. ¿Y dónde están viviendo ahora?, había preguntado, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Con los padres de Julieta, respondió Carlos. Aparentemente, es un apartamento de 2 habitaciones donde ya viven 3 personas. La situación está tensa, según mis fuentes. Su expresión sugería que tensa era una descripción muy conservadora de la realidad. Esa tarde, mientras regaba mis plantas en el balcón, vi un auto familiar estacionarse frente al edificio. Era Luisa, pero esta vez no venía sola. Con ella estaba Amelia, mi antigua amiga del sector inmobiliario, y para mi sorpresa, José bajó del asiento trasero. «Aurora», gritó Luisa desde la acera. «Necesitamos hablar contigo. Hay cosas que debes saber». Cuando llegaron a mi apartamento, sus rostros llevaban una mezcla de urgencia y preocupación que inmediatamente me puso en alerta. «Tía Aurora», comenzó Luisa, «he estado investigando algunas cosas desde la noche de la boda. Cosas que creo que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde». Se sentó en mi sofá con una carpeta en las manos que parecía tan oficial como la que Carlos había llevado al salón. «¿Demasiado tarde para qué?», pregunté, sirviéndole té mientras trataba de mantener la calma. Amelia se aclaró la garganta y habló por primera vez. «Aurora, durante los últimos 3 días he estado haciendo algunas investigaciones sobre la situación financiera de Diego y Julieta. Lo que encontré va más allá de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Habían estado planificando esto durante más de 1 año», continuó Amelia, abriendo la carpeta para revelar documentos que me hicieron sentir náuseas. Encontré evidencia de que Julieta había estado consultando con abogados especializados en casos de competencia mental de adultos mayores. Tenían un plan detallado para declararte legalmente incompetente y obtener control sobre todas tus propiedades. José, que había permanecido callado hasta ese momento, se inclinó hacia adelante con expresión grave. «Aurora, hay más. Esa noche, después de que te fueras del salón, escuché a Julieta hablando por teléfono con alguien. Estaba diciendo que, la vieja, había arruinado todo, pero que todavía tenían el plan B». Sus palabras me enviaron un escalofrío por la columna vertebral. «¿Plan B?», repetí, sintiendo como mi estómago se contraía con una mezcla de miedo e ira. Luisa tomó mi mano y la apretó suavemente. «Tía Aurora, han estado diciendo a todo el mundo que te has vuelto senil, que la escena en la boda fue evidencia de que has perdido contacto con la realidad. Están construyendo un caso para que un juez declare que no puedes manejar tus propios asuntos». La magnitud de su traición se expandió ante mí como una herida infectada. No bastaba con haberme humillado públicamente, con haber planeado despojarme de mi hogar, con haber conspirado en mi contra durante meses. Ahora estaban tratando de usar mi respuesta justificada a su crueldad como evidencia de incompetencia mental. Era una maldad que superaba todo lo que había imaginado posible. «Pero eso no es todo», agregó Amelia con voz temblorosa. «He descubierto que Julieta ha estado difundiendo rumores en el vecindario sobre tu comportamiento errático. Ha visitado a varios de tus vecinos, sugiriendo que deberían reportar cualquier cosa preocupante que observen sobre ti». La sistematicidad de su campaña de difamación me dejó sin aliento. Carlos, que había regresado para nuestra reunión programada, entró al apartamento en ese momento y encontró el ambiente cargado de tensión. «Señora Rivas, veo que ya se ha enterado de algunas de las maniobras recientes». Su expresión era más seria de lo que lo había visto jamás. «Tengo algunas noticias adicionales que confirman lo que sus amigos han descubierto». «Diego presentó una petición preliminar ayer», dijo Carlos, sacando documentos de su propia carpeta. «Está solicitando que un tribunal evalúe tu competencia mental basándose en lo que él llama comportamiento irracional y decisiones financieras erráticas».
Ha proporcionado testimonios de varios testigos que estuvieron presentes en la boda. ¿Testimonios?, pregunté, sintiendo como la ira comenzaba a reemplazar al shock. ¿Qué tipo de testimonios? Carlos consultó sus papeles antes de responder. Testimonios que describen tu ataque emocional injustificado contra una joven pareja inocente. Testimonios que caracterizan tus decisiones financieras como vengativas y destructivas. Testimonios que sugieren que has perdido la capacidad de tomar decisiones racionales. Luisa apretó mi mano más fuerte. Tía Aurora, han convencido a varios invitados de la boda para que firmen declaraciones. La mayoría no entiende realmente lo que estaba pasando esa noche, solo vieron a una anciana atacando a unos recién casados. Su voz contenía toda la frustración de alguien que había visto la verdad, pero que se sentía impotente para hacerla prevalecer. Pero tenemos buenas noticias también, intervino José con una sonrisa que contrastaba dramáticamente con la gravedad de la situación. Resulta que hay más gente de tu lado de lo que ellos se imaginan. Sacó su propio teléfono celular y me mostró una pantalla que me dejó sorprendida. José, ¿qué es esto?, pregunté, mirando lo que parecía ser un video en las redes sociales con miles de visualizaciones. Aurora, ¿recuerdas que varios invitados estaban grabando esa noche? Bueno, algunos de esos videos se han vuelto virales. La gente no está viendo a una anciana senil atacando a una pareja inocente. Están viendo a una mujer dignificada revelando la verdad sobre años de abuso y manipulación. Amelia se acercó a ver el teléfono también. Aurora, los comentarios en estos videos son abrumadoramente favorables hacia ti. La gente está elogiando tu valentía, tu dignidad bajo presión, tu decisión de establecer límites. Algunos están compartiendo sus propias historias de abuso familiar. Te has convertido en un símbolo de resistencia contra la explotación de adultos mayores. Carlos asintió con aprobación. Esta respuesta pública será invaluable si el caso llega a los tribunales. Es difícil argumentar que alguien es mentalmente incompetente cuando miles de personas están aplaudiendo la lógica y la justicia de sus acciones. Su sonrisa profesional había regresado, sugiriendo que tal vez la batalla legal no sería tan desigual como había temido inicialmente. Pero hay algo más que necesitan saber, dije, tomando una decisión que había estado considerando durante los últimos 3 días. Si Diego y Julieta quieren jugar este juego, si quieren convertir esto en una batalla legal pública, entonces van a descubrir exactamente con quién se están metiendo. Me levanté y caminé hacia mi escritorio, donde había estado preparando mi propia carpeta de documentos. Durante estos 3 días, he estado en contacto con varios abogados especializados en abuso de adultos mayores. He estado documentando todo: las visitas intimidatorias, las amenazas implícitas, la conspiración para despojarme de mi propiedad, incluso la bofetada que Julieta me dio. Saqué fotografías de mi mejilla hinchada tomadas inmediatamente después de la boda, evidencia médica de la agresión física. Si quieren guerra, continué con una determinación que no había sentido en décadas. Tendrán guerra. Pero será una guerra peleada en mis términos, con mis recursos, y con la verdad de mi lado. Luisa me miró con admiración, José con orgullo, Amelia con respeto renovado, y Carlos con la satisfacción de un profesional que sabía que tenía un caso ganador. Además, agregué con una sonrisa que sorprendió incluso a mí misma, he decidido hacer algo que debería haber hecho hace años. Voy a contar mi historia completa, públicamente. Voy a mostrarle al mundo exactamente lo que pasa cuando la codicia se disfraza de amor familiar. La sala se llenó de una energía nueva, la energía de personas que sabían que la justicia estaba de su lado y que tenían los recursos para hacerla prevalecer. 6 meses después de aquella noche que cambió todo, me encontraba sentada en el estudio de televisión más importante de la ciudad, esperando a que comenzara la entrevista que contaría mi historia completa al país entero. El programa Historias de Vida había contactado a Carlos después de que los videos de la boda acumularan más de 2 millones de visualizaciones en las redes sociales. Mi historia se había convertido en un símbolo nacional de resistencia contra el abuso familiar de adultos mayores. La periodista, Catarina Vargas, una mujer respetada por su integridad profesional, revisaba sus notas mientras los técnicos hacían los últimos ajustes de iluminación. Señora Rivas, me dijo con una sonrisa cálida, quiero que sepa que ha inspirado a miles de personas con su valentía. Hemos recibido cientos de cartas de espectadores que han vivido situaciones similares. Durante estos 6 meses, muchas cosas habían cambiado.
El caso legal que Diego y Julieta intentaron construir contra mí se desmoronó espectacularmente cuando Carlos presentó evidencia de su conspiración para declararme incompetente. No solo perdieron el caso, sino que fueron multados por frivolidad legal y condenados a pagar mis honorarios de abogados, que ascendieron a $45,000. La bancarrota que siguió fue rápida y devastadora. Diego había perdido su trabajo cuando su empleador se enteró del escándalo público. Julieta había intentado comenzar un negocio de consultoría de imagen, pero los videos virales habían arruinado su reputación profesional. Actualmente vivían en un apartamento de una habitación en los suburbios, trabajando en empleos de medio tiempo y luchando para pagar sus deudas acumuladas. En 5 minutos salimos al aire, anunció el director del programa. Miré hacia las cámaras que pronto transmitirían mi historia a millones de hogares, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. A mi lado estaba Carlos, quien había aceptado aparecer conmigo para explicar los aspectos legales del caso. En la audiencia estaban José, Luisa y Amelia, mis pilares de apoyo durante estos meses difíciles. Lo más doloroso de estos 6 meses había sido el silencio completo de Diego. Después de perder el caso legal, no había hecho ningún intento por comunicarse conmigo. No había llamadas pidiendo perdón, no había cartas explicando su comportamiento, no había ningún reconocimiento de que sus acciones habían estado mal. Era como si hubiera decidido que era más fácil odiarme que enfrentar la realidad de lo que había hecho. Julieta, por el contrario, había intentado contactarme varias veces. Sus mensajes habían evolucionado de amenazas legales a súplicas desesperadas por ayuda financiera. El último mensaje, recibido apenas 2 semanas antes, decía: Aurora, sé que cometimos errores, pero somos familia. Diego está enfermo de estrés y yo estoy embarazada. Por favor, no puedes dejar que tu nieto crezca en la pobreza. La noticia del embarazo había sido como un puñal en mi corazón. Iba a ser abuela, pero mi nieto crecería en un hogar lleno de resentimiento hacia mí. Sin embargo, había aprendido la lección más difícil de mi vida. No podía salvar a personas que no querían ser salvadas, e intentar hacerlo solo perpetuaba su comportamiento destructivo. Señora Rivas, comenzamos en 30 segundos, me informó Catarina. Respiré profundamente y pensé en todas las personas que me habían escrito después de ver los videos, contándome sus propias historias de abuso familiar. Ancianos cuyos hijos habían tomado control de sus finanzas, padres chantajeados emocionalmente por hijos adultos irresponsables, abuelos amenazados con no ver a sus nietos si no proporcionaban apoyo financiero. Estamos en vivo en 3, 2, 1. La luz roja de la cámara se encendió, y Catarina comenzó con una introducción que había ensayado perfectamente. Buenas noches y bienvenidos a Historias de Vida. Soy Catarina Vargas, y esta noche tenemos con nosotros a Aurora Rivas, una mujer de 68 años cuya historia ha conmocionado al país y ha puesto en el centro del debate nacional el tema del abuso familiar hacia adultos mayores. Señora Rivas, continuó Catarina, volviéndose hacia mí, 6 meses después de los eventos en la boda de su hijo, ¿cómo se siente al saber que su historia ha inspirado a tantas personas? Su pregunta era directa pero compasiva, permitiéndome comenzar con mis propios términos. Me siento agradecida, respondí, sintiendo como mi voz se estabilizaba mientras hablaba. Agradecida de que algo tan doloroso como la pérdida de mi relación con mi hijo haya servido para ayudar a otras personas en situaciones similares. Durante meses me sentí sola y confundida, preguntándome si era yo quien estaba mal. Ahora sé que lo que viví es más común de lo que cualquiera de nosotros quisiera admitir. Catarina asintió y consultó sus notas. Cuéntenos sobre los años previos a esa noche. ¿Cuándo comenzó a darse cuenta de que algo no estaba bien en su relación con su hijo y su nuera? Era la pregunta que había estado esperando, la oportunidad de explicar cómo el abuso emocional y financiero se desarrolla gradualmente, casi imperceptiblemente. Comenzó con pequeñas cosas, expliqué, recordando esos primeros signos que había ignorado por amor. Comentarios sobre mi edad, sugerencias de que ya no podía cuidarme sola, presiones sutiles para que tomara decisiones que realmente los beneficiaban a ellos. El abuso familiar raramente comienza con golpes o gritos. Comienza con la erosión lenta de tu confianza en ti mismo, con hacer que cuestiones tu propia realidad. Carlos se inclinó hacia adelante para agregar contexto legal. Lo que Aurora describe es un patrón clásico que vemos en casos de abuso de adultos mayores. Los perpetradores, especialmente cuando son familiares,
Usan tácticas de manipulación psicológica antes de proceder a formas más directas de coerción. Es insidioso porque se disfraza de preocupación amorosa. ¿Y el momento de la revelación?, preguntó Catarina. ¿Cuándo decidió exponer la verdad sobre su situación financiera? Era la pregunta que sabía que llegaría, la que requería que explicara la decisión más difícil de mi vida. La bofetada, respondí simplemente. Cuando Julieta me abofeteó en pleno salón de fiestas, delante de 130 personas, por negarme a entregarle las llaves de mi apartamento, supe que había cruzado una línea que no podía ignorar. En ese momento entendí que ya no se trataba de proteger a mi familia de las consecuencias de sus acciones. Se trataba de protegerme a mí misma de seguir siendo abusada. La entrevista continuó durante 45 minutos, cubriendo todos los aspectos de mi historia. Hablé sobre la decisión de vivir con sencillez para proteger mi privacidad, sobre los años de apoyo financiero secreto que había proporcionado, sobre la conspiración para declararme incompetente, sobre la batalla legal que siguió. Cada respuesta estaba diseñada no solo para contar mi historia, sino para educar a otros sobre las señales de advertencia y los recursos disponibles. Señora Rivas, dijo Catarina cerca del final del programa, ¿tiene algún mensaje para su hijo, si está viendo esta entrevista esta noche? Era la pregunta más difícil, la que había estado temiendo y esperando a la vez. Miré directamente a la cámara, sabiendo que había una posibilidad de que Diego estuviera viendo. Diego, si estás escuchando esto, quiero que sepas que todavía te amo. Siempre te amaré porque eres mi hijo. Pero amar a alguien no significa permitir que te abuse. Amar a alguien no significa sacrificar tu dignidad por su comodidad. Amar a alguien no significa convertirte en víctima de su codicia. Las puertas de mi corazón siempre estarán abiertas para ti, continué, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formar en mis ojos, pero solo si puedes caminar a través de ellas como el hombre honorable que traté de criarte para que fueras. Solo si puedes mirarme a los ojos y aceptar responsabilidad completa por tus acciones. Solo si puedes demostrar que has aprendido que la familia se construye sobre amor y respeto, no sobre oportunismo y manipulación. Y para todas las personas que están viendo esto y que reconocen su propia historia en la mía, agregué, dirigiéndome ahora a la audiencia más amplia, quiero que sepan que tienen derecho a ser tratados con dignidad, sin importar su edad. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre su dinero, su hogar, su vida. Tienen derecho a establecer límites con familiares que los tratan mal. Y tienen derecho a buscar ayuda cuando esos límites son violados. Cuando las cámaras se apagaron, el estudio estalló en aplausos del equipo de producción. Catarina me abrazó con lágrimas en los ojos. Aurora, esa fue una de las entrevistas más poderosas que he hecho jamás. Va a cambiar vidas. Carlos asintió con orgullo, sabiendo que habíamos logrado algo más grande que ganar un caso legal. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi apartamento con José, Luisa y Amelia, me sentí más en paz de lo que había estado en años. Había contado mi historia, había defendido mi verdad, había usado mi dolor para ayudar a otros. Sin importar lo que el futuro trajera con Diego, sabía que había hecho lo correcto. Aurora, dijo Luisa desde el asiento trasero, estoy tan orgullosa de ti. Has convertido la peor experiencia de tu vida en algo que va a proteger a miles de personas. Sus palabras resonaron en mi corazón mientras llegábamos a casa. El apartamento que una vez Julieta había codiciado ahora se sentía verdaderamente como un hogar nuevamente. No porque hubiera ganado una batalla legal, sino porque finalmente había aprendido a valorarme lo suficiente como para exigir el respeto que merecía. Había descubierto que a veces, la única manera de salvar una relación es estar dispuesta a perderla. Y mientras me preparaba para dormir esa noche, sabía que había dado el ejemplo más importante de mi vida, que nunca es demasiado tarde para defenderte, que nunca eres demasiado viejo para exigir dignidad, y que el amor verdadero a veces requiere las decisiones más difíciles. Mi historia había terminado, pero mi vida apenas comenzaba de nuevo. Han pasado 2 años desde aquella noche que dividió mi vida en un antes y un después. Mientras escribo estas líneas, estoy sentada en el mismo balcón donde solía regar mis plantas y reflexionar sobre las humillaciones silenciosas que pensé que debía soportar por amor maternal. Qué diferente se ve el mundo cuando finalmente encuentras el valor de ponerle precio a tu dignidad. La mañana comenzó como todas desde hace 18 meses, con una llamada de Carmen, la coordinadora de la Fundación Aurora Rivas para la protección de adultos mayores. Sí, decidí usar mi nombre para la organización benéfica que fundé con parte de mi herencia redirigida. Aurora,
Tenemos 23 casos nuevos esta semana, me informó Carmen con esa mezcla de tristeza y determinación que caracteriza a quienes trabajamos en este campo. Todos patrones similares. Hijos adultos presionando a padres mayores para obtener propiedades o dinero. Cada caso que llega a mi escritorio es como mirar un espejo del pasado. Ayer revisé el expediente de una mujer de 72 años cuya hija la convenció de vender su casa para su propio bien, solo para descubrir que el dinero financió un negocio fracasado y unas vacaciones en Europa. Anteayer fue un hombre de 69 años cuyos gemelos lo chantajearon emocionalmente. Si no nos prestas $50,000, no volverás a ver a tus nietos. La ironía no se me escapa. He convertido mi peor experiencia personal en mi propósito de vida más significativo. La Fundación ha ayudado a más de 400 adultos mayores a recuperar control sobre sus finanzas, sus propiedades y, más importante, su autoestima. Tenemos abogados especializados, trabajadores sociales, psicólogos y un sistema de apoyo que hubiera deseado tener cuando me sentía tan sola y confundida. José sigue siendo mi vecino del alma, aunque ahora es también mi vicepresidente de la Fundación. Sus 72 años están llenos de una energía renovada desde que comenzó a dar conferencias sobre cómo detectar manipulación familiar. Aurora me dijo la semana pasada mientras revisábamos casos, nunca pensé que mis años dorados incluirían convertirme en detective de familias disfuncionales, pero es la mejor aventura que he tenido. Luisa se mudó al apartamento de al lado hace un año. Después del divorcio de un matrimonio que había durado solo 8 meses, decidió que necesitaba estar cerca de la persona más valiente que conoce. Trabajar como directora educativa de la Fundación le ha dado un propósito que nunca encontró en su carrera como maestra tradicional. Tía Aurora me dice frecuentemente, me enseñaste que a veces la familia real no viene de la sangre, sino de quienes eligen respetarte sin condiciones. El éxito de mi historia pública ha traído consecuencias inesperadas. El libro que escribí con la ayuda de un periodista investigativo se convirtió en bestseller nacional. Cuando el amor duele, una mujer mayor se defiende ha vendido más de 200,000 copias, y todos los royalties van directamente a la fundación. Las cartas que recibo de lectores son testimonios vivientes de que mi experiencia resonó en miles de hogares donde el silencio había sido la norma. Carlos sigue siendo mi asesor financiero, pero ahora también es el contador principal de la fundación. Su experiencia manejando los aspectos legales de mi confrontación con Diego se ha convertido en un activo invaluable para ayudar a otros en situaciones similares. Señora Rivas, me dijo durante nuestra reunión mensual, en 2 años hemos recuperado más de $3 millones en propiedades y ahorros que familiares abusivos habían obtenido ilegalmente. La pregunta que todos me hacen, la que aparece en cada entrevista y en cada conversación profunda, es si extraño a Diego. La respuesta es compleja y dolorosa. Extraño al niño que fue, al joven que había mostrado destellos de bondad y honor. Extraño la ilusión de la familia que pensé que teníamos. Pero no extraño los últimos años de manipulación, chantaje emocional y falta de respeto sistemática. Diego intentó contactarme exactamente 3 veces durante estos 2 años. La primera fue 6 meses después de la entrevista televisiva, cuando aparentemente algunos compañeros de trabajo habían visto el programa y comenzaron a tratarlo diferente. La segunda fue cuando nació su hijo, mi nieto Santiago, hace 14 meses. La tercera fue hace 3 meses, cuando Julieta lo abandonó llevándose al bebé y la mitad de sus escasas posesiones. Cada vez que llamó, fue para pedir ayuda financiera, nunca para ofrecer una disculpa genuina o reconocer el daño que había causado. Su patrón de pensamiento permanece idéntico, ve sus problemas como injusticias externas, no como consecuencias de sus decisiones. La última conversación duró menos de 5 minutos y terminó cuando me dijo, «Mamá, tu orgullo es más importante que tu nieto». Le respondí con una claridad que me sorprendió, «Diego, mi dignidad es exactamente tan importante como mi nieto. Y espero que algún día él aprenda esa lección mejor de lo que tú la aprendiste». Fue la primera vez que colgué el teléfono en mi vida, y también fue extrañamente liberador. El tema de Santiago, mi nieto, es el único que todavía puede hacerme llorar. Tiene 14 meses y no me conoce. Cuando Julieta se fue, se llevó todas las fotografías familiares, incluyendo las pocas que tenía de él. He creado un fondo fiduciario para su educación universitaria, administrado por Carlos, que estará disponible cuando cumpla 18 años, independientemente de la relación que tengamos para entonces. Tal vez, me dice Amelia durante nuestras cenas semanales,
Cuando Santiago sea mayor, buscará sus propias respuestas sobre lo que pasó en su familia. Tal vez encuentre el valor de conocer a su abuela por sí mismo. Amelia se ha convertido en mi confidente más cercana, especialmente porque ella también tuvo que establecer límites difíciles con familiares tóxicos hace una década. Lo que más me sorprende de estos 2 años es cómo ha mejorado mi salud física y mental. Durante los últimos años con Diego y Julieta, había desarrollado insomnio crónico, dolores de cabeza constantes y una ansiedad que me mantenía en estado de alerta permanente. Mi médico dice que mis exámenes actuales muestran los niveles de estrés de una mujer 10 años menor. Aurora, me dijo el doctor Hernández durante mi último chequeo, es impresionante cómo el cuerpo responde cuando eliminamos fuentes de estrés tóxico. Su presión arterial está perfecta, su sueño es reparador, incluso su postura ha mejorado. Tiene razón. Camino más derecha, mi voz suena más firme, mis manos ya no tiemblan cuando tomo decisiones importantes. La floristería donde trabajaba cerró hace un año, pero encontré una nueva pasión en el jardín comunitario que ayudé a establecer en el edificio. Enseño a otros residentes mayores sobre plantas medicinales y técnicas de cultivo orgánico. Es una actividad que me conecta con la tierra y con personas que aprecian la sabiduría acumulada en lugar de verla como obsolescencia. Mi rutina actual incluye 3 días a la semana en las oficinas de la Fundación, 2 días visitando casas de personas mayores que necesitan apoyo emocional y los fines de semana dedicados a escribir mi segundo libro. Este se enfocará en estrategias prácticas para detectar y prevenir abuso financiero familiar, basado en los casos que hemos manejado. El apartamento que una vez fue motivo de codicia ahora es un espacio de paz y creatividad. He convertido el cuarto de Diego en una oficina donde recibo a personas que necesitan orientación. Las paredes están llenas de cartas de agradecimiento, fotografías de familias que hemos ayudado a reconciliar de manera saludable, y diplomas de las universidades donde he dado conferencias. Una de las experiencias más gratificantes de este periodo ha sido convertirme en mentora de otras mujeres mayores que están enfrentando situaciones similares. Margarita, de 74 años, llegó a la fundación hace 6 meses después de que su hijo vendiera su auto sin permiso para pagar deudas de juego. Trabajamos juntas durante 3 meses, y la semana pasada me envió una foto sonriendo en su auto nuevo, que compró con sus propios ahorros después de recuperar el dinero legalmente. Aurora, me escribió Margarita en su carta, me enseñaste que establecer límites no es crueldad, es supervivencia. Me enseñaste que el amor propio no es egoísmo, es necesidad. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para defenderte. Sus palabras me recordaron por qué valió la pena pasar por todo este dolor. Reflexionando sobre estos 2 años, entiendo que mi historia no tiene el final feliz tradicional donde toda la familia se reconcilia y vivimos felices para siempre. Pero tiene algo mejor, tiene autenticidad, dignidad recuperada y un propósito que trasciende mi dolor personal. He aprendido que a veces la mayor demostración de amor propio es alejarte de quienes insisten en lastimarte. Si pudiera enviar un mensaje al pasado, a la Aurora que caminó hacia ese salón de bodas hace 2 años, le diría, ten valor. Lo que está a punto de pasar será doloroso, pero del otro lado te espera una vida más auténtica de la que jamás imaginaste posible. Te espera la paz que viene de saber que nunca más permitirás que nadie te trate como si fueras descartable. Esta noche, mientras termino de escribir estas reflexiones, miro hacia el futuro con esperanza renovada. Mañana tengo una reunión con senadores para discutir nueva legislación que proteja mejor a adultos mayores del abuso familiar. La próxima semana inauguro el 3er centro regional de la Fundación. El próximo mes comienzo una serie de documentales sobre este tema que se transmitirá nacionalmente. Mi vida a los 70 años es más rica, más significativa y más auténtica de lo que fue a los 68. He aprendido que el final de una relación tóxica no es una pérdida, es una liberación. He descubierto que la familia verdadera se elige tanto como se hereda. Y he comprobado que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en tu propia historia. Cuando las personas me preguntan si me arrepiento de lo que hice esa noche, mi respuesta es siempre la misma, solo me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para hacerlo.